Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, hoy tengo un tema que he intitulado ¿qué hacer cuando el enemigo me ataca? Mire, la Biblia es el mejor y mayor manual de estrategia de guerra espiritual, porque Jehová nuestro Dios es guerrero, poderoso en batallas. Él es Jehová de los ejércitos. Y Pablo dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus satánicos que batallan contra nuestras almas. Y Pablo le aconseja a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El nombre Timoteo significa en griego aquel que ama o adora a Dios. Los principales blancos de ataque, los principales objetivos de ataque de Satanás son los que aman a Dios, los que le temen, aquellos que adoran a Dios. Porque cuando un cristiano vive en esta dimensión de amor y de adoración a Dios, se ha convertido en uno a quien el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Adorar, temer, obedecer a Dios nos coloca en la misma posición de Jesús en esta tierra impía, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo que padeció aprendió obediencia. La adoración es la máxima expresión de vida espiritual abundante que se puede tener en este contexto natural. Por eso el Padre anda buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La expresión de salir a buscarlos, de que el Señor sale a buscarlos, eso nos revela cuánto Dios ama y aprecia a un adorador. Timoteo murió en Éfeso, eso es Turquía, en el año 97 después de Cristo. Una turba que aborrecían al Evangelio de Jesucristo arremetió contra él y lo mataron a palos y a pedradas. Ese fue el final de este santo de la iglesia del primer siglo. Entonces, ¿se quedó la iglesia sin Timoteos? Pues claro que no. Hoy nosotros, tú y yo, somos los nuevos Timoteos. Esta es la estrategia de Dios. Cae uno y Dios levanta a otro en su lugar. Entonces, esto me dice que el mensaje de Pablo es para nosotros, los Timoteos modernos. Esto está dirigido, amados hermanos, a nosotros, a ti y a mí. Pelear la buena batalla de la fe. La palabra dice que somos la luz del mundo y el Señor nos califica como luz del mundo porque este mundo está cubierto de tinieblas porque está, según 1 de Juan 5:19, bajo el gobierno del maligno. Él es el príncipe de las tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas no es lo mismo que oscuridad. Oscuridad es ausencia de luz física, mientras que las tinieblas es la presencia de la fuerza del mal. La luz, científicamente hablando, es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Pero el concepto espiritual es la experiencia y presencia de lo divino. Eso es luz. Esa experiencia se mantiene viva en su palabra. Esa experiencia se manifiesta con gozo, en paz, en poder y en certidumbre de fe. Ese es el elemento divino que inunda nuestro ser e ilumina nuestro hombre interior. La Biblia, amados hermanos, dice en Colosenses 1:13 que Dios
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero el que hayamos sido rescatados de la potestad de las tinieblas, nos dice que estábamos cautivos al poder de Satanás por medio del pecado. Y el Espíritu Santo nos trasladó de ese lugar de tinieblas, del dominio de Satanás, de esa vida pecaminosa, hasta el reino de luz del Señor Jesucristo. Y el que estemos operando en otro reino, no quiere decir que Satanás se quedará tranquilo, de brazos cruzados, mientras nosotros crecemos espiritualmente y vivimos para Dios y vamos camino al cielo. Claro que no. Él nos va a atacar día y noche. Él no descansa de perseguirnos porque su deseo, óigame bien, es apartarnos del camino de la verdad, que es Jesucristo, y querrá confundirnos. Nos tentará en todo momento, nos ofrecerá los deleites del mundo, la fama, el dinero, el prestigio humano, a cambio de nuestra lealtad a Dios. Sus ataques siempre estarán dirigidos a nuestra mente y nuestro corazón. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:18 que el que es de Dios, el maligno no le toca. El diablo es llamado el tentador porque esa es su especialidad. Tentar es provocar a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, es actuar independientemente de Dios. Eso es un error mortal para el alma. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el enemigo nos tiente, nos ataque? Lo primero es resistir la tentación con las fuerzas del Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras, que nos revela dónde está lo bueno y qué es lo malo, lo que agrada a Dios o lo que le ofende. Sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos resistir y menos derrotar a un diablo que es experto en torcer, en tergiversar el sentido original de las Escrituras. Lo segundo que debemos hacer es actuar con la autoridad que Dios nos dio, y el que tiene que huir es el diablo, no nosotros. No podemos permanecer como soldados derrotados y sin municiones ante los ataques a mansalva del diablo. Y lo tercero es ponernos la armadura de Dios, que es con la que podemos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, pues estar firme. Esta armadura es poderosa y efectiva contra el diablo porque no es tu armadura, ni la armadura de hombres, es la armadura de Dios, es la misma armadura que usó el Señor Jesús para vencer y resistir en esta tierra los ataques del diablo y resistir todos estos odios y persecuciones en esta vida y en esta tierra malvada e impía. Y es la misma armadura que usaron los apóstoles del Señor y la que usamos todos los que formamos las filas del ejército de Dios. Jesús nos advirtió que tendríamos una guerra a muerte contra las tinieblas, que está formada por los demonios y las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Hermanos, la armadura es una pieza indispensable para sobrevivir a un ataque armado. Debemos tener en cuenta la armadura como lo más importante en nuestra vida en cuanto a batalla. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la armadura de Dios. No se puede descuidar. Ningún soldado que tenga 2 dedos de frente, un poquito de prudencia, iría a una guerra desarmado y sin armamento y sin armadura. ¿Por qué? Porque caería herido y estaría muerto más rápido que cuando entró en la batalla. Hoy yo, José Ramírez, como predicador lo digo. Hay multitudes de cristianos heridos en el campo de batalla precisamente por no revisar constantemente su armadura y por dejar
que la espada se le oxide o dejarla que pierda su filo. Hoy hay cristianos con la espada amellada, sin filo, porque lo que le saca filo a la espada es la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura y el estudio serio, responsable, disciplinado de la palabra de Dios. El diablo y sus demonios se ríen de ese tipo de cristianos porque los miran como soldaditos de plomo, como soldaditos de hojalata que alguien le dio cuerda para entretener a otros. A esos cristianos el diablo no los respeta ni los demonios le temen. Muchos de estos cristianos son los que viven reprendiendo al diablo y nombrándolo en todo momento, y el diablo ni siquiera sabe que ellos existen. El demonio de Hechos 19:15, que fueron a reprender a aquellos 7 hijos de un tal Esceva, el demonio le dijo a los 7 hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y él, mira hermanos, y el demonio les dio una paliza y salieron desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza! Este es un consejo que Dios nos da hoy, porque estamos a punto de ser levantados en el rapto. El diablo está desesperado por derribarnos y por llevarnos al infierno junto con él. Él anda destruyendo almas por todo el mundo a mansalva. Él es un criminal, es un homicida desde el principio. Y si él nos ataca y tenemos la armadura descuidada, Satanás nos puede masacrar. No caigamos en las trampas de ese falso evangelio negligente, sin poder, ese evangelio mundano que no proporciona ningún poder ni autoridad contra el diablo, los demonios y las tinieblas, porque sus ataques serán todos los días, no cesarán hasta que estemos seguros con Cristo en el reino de los cielos. Pero mientras estemos en la tierra, los ataques no faltarán, y el enemigo vendrá como un río, pero el Señor levantará bandera contra el diablo. Es tiempo, amados, de volvernos a la verdadera guerra espiritual contra el enemigo. Volvámonos al ayuno, a las vigilias, hasta el amanecer, sin comederos, sin juegos de dinámicas, para que la gente no se duerma. Las vigilias que yo conocí no eran vigilias de comelatas, no eran de sancochos y asopados de pollo, eran de clamor, de rodillas, en donde se clamaba por la familia, por la gente, por la ciudad, por la nación, y los pecadores llegaban compungidos a la iglesia, tocados por el Espíritu Santo, llorando para entregarle su vida a Cristo. Esas eran las clases de vigilias a las que yo iba cuando yo era un niño. Hoy vemos vigilias que son prácticamente un concierto de música, en donde se amanecen hasta la mañana cantando coritos y supuestos merengues y bachatas cristianos. Esa clase de actividades no le preocupa para nada al diablo, más bien los promueve y anima a la gente para que siga en ese bochinche. Dios tiene que levantar una nueva generación de cristianos y ministros temerosos de Dios, serios en cuanto a su llamado, honestos, santos y con testimonio entre los suyos y el mundo. Basta ya de esos arrastrados que están avergonzando el evangelio y que por su mal testimonio y por su mala conducta han hecho que los hijos del diablo pisoteen el nombre del Señor Jesucristo. A nosotros Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vencer en esta guerra espiritual contra el diablo. Tenemos la armadura de Dios, tenemos la sangre de Cristo, tenemos la victoria de la resurrección de Jesucristo, tenemos su palabra, tenemos su nombre, tenemos el poder del Espíritu Santo. El cristiano que viva derrotado hoy en día, conociendo y teniendo esto,
es porque es un negligente, un apático y un descuidado. Hoy, cantidades de cristianos que hablan tanto de guerra espiritual, pero es una guerra espiritual solo rezada, hablada, que ha sido secularizada, pero que no es efectiva. La guerra espiritual verdadera es una guerra real. El diablo y sus demonios son reales. Yo vivo peleando contra ellos en el nombre de Jesús por todas partes del mundo, a donde Dios me lleva a sembrar su palabra, en lugares como Haití, donde el vudú y la brujería se mueven en un alto nivel del poder de las tinieblas. Una vez prediqué en Venezuela, en la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a las faldas de la montaña del Sorte. Fueron 3 días bajo un ataque terrible, diabólico. Demonios bajaban de la montaña del Sorte para atacarme. Yo los vi, golpeaban el techo del lugar en donde yo me estaba hospedando. Pero Dios me dio la victoria, y en esa campaña muchos fueron salvados, fueron sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces he regresado al hospedaje a medianoche, cuando estoy de campaña, echando fuera demonios. Eso es real, pero sé que el que me llamó a predicar su palabra, a predicar el rapto, a predicar el juicio final, a predicar del cielo y del infierno, está a mi lado. Si no, ya me hubieran destruido los demonios. Conmigo está Jehová Sabaoth, que significa el Dios que sale con su ejército para pelear por nosotros. Así que no anden negligentemente ni descuidado, porque el diablo no está jugando. No juegues con el pecado, que eso es como jugar con una cobra y esperar que no te mate. Estamos en guerra contra el infierno. Alístate, prepárate, porque estamos librando la batalla final. Cuenta una anécdota de un soldado cristiano que estuvo en el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial, y él recibió un disparo de fusil en su pecho. Y cuando cayó, el médico pues salió a atenderlo, a ver si estaba vivo o si podía hacer algo por él. Y su sorpresa, la del médico, fue cuando el soldado cristiano se levantó y sacó una Biblia de bolsillo que tenía en el bolsillo izquierdo de su guerrera. Y cuando sacó la Biblia, vio que la bala se detuvo en el versículo 7 del Salmo 91, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Queridos hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, le salvó la vida, y hoy esa palabra sigue salvando vidas, sigue salvando almas y rescatándolas del poder de Satanás. La palabra es Cristo, es el verbo de Dios hecho carne. Cristo es la palabra viva. Él está aquí y Él quiere que tú entiendas que estamos peleando una batalla por nuestra alma, por nuestra familia, por nuestras naciones. Bendito sea el Señor. Este es el consejo que traigo hoy para todos nosotros. Estamos en guerra. Aquí no hay soldado de reposo. Aquí no hay soldado fuera del campo de batalla, porque si abandonó el campo, ha desertado del propósito y la voluntad de Dios. Somos la iglesia de Cristo, a quien Dios le dio el poder para pisar serpientes y escorpiones, y tenemos poder sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Eso es algo que el diablo no quiere que tú lo digas y lo creas. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda, Cristo está a la puerta. Bienaventurado el soldado, el varón, el siervo de Dios o la sierva de Dios, que cuando su Señor llegare le consiga haciendo así. Dios te bendiga. Shalom.